Saludos a todos, bienvenidos a su canal. Como siempre está con nosotros el arquitecto Fernando Vilchis. Fernando, buenos días. ¿Sobre qué nos vas a comentar ahora? Seas bienvenido. Gracias, José Manuel. Buenas tardes, buen día a tu auditorio. Pues mira, el día de ayer, el martes 26 de marzo, se inauguró en París una exposición que se llama Inventando el Impresionismo. París, 1874. O sea, hace 150 años se montó la primera exposición impresionista, pero la exposición se llama Inventando el Impresionismo. Y es que efectivamente el impresionismo fue un invento, fue digamos, una expresión que se diseñó, que se creó, que se conceptualizó, y por eso se llama así esta exposición en el Museo d'Orsay, que es un museo que se inauguró por allá del año 1986, 85 finales, o sea que tiene ya 40 años el Museo d'Orsay. Eh, eh, era una antigua, era una estación de ferrocarril, se llamaba la Gare d'Orsay, y una arquitecta, ahora no recuerdo su nombre, fue quien ganó el concurso para hacer el Museo d'Orsay. Entonces es una cosa espectacular estar ahí presente. Es un museo, el acceso es una gran sala, un gran recinto que pues, originalmente era el, la, el cobertizo para la estación de trenes, pero se ha restaurado con una majestuosidad. Esta arquitecta realmente rescató el espíritu del París de los años, de finales del siglo XIX. Eh, eh, entonces, todos los acervos que incluían colecciones impresionistas se incorporaron al Museo d'Orsay y ahora hacen esta exposición conmemorando los 150 años de la primera exposición impresionista. Para hacer un poco de historia, eh, los salones oficiales parisinos que se llevaban a cabo cada año, ahí en las Tullerías, rechazaron a varios artistas que estaban con esta nueva tendencia de pintar temas intrascendentes de alguna manera. Empezaron a pintar precisamente los trenes, empezaron a pintar a las mujeres peinándose o mujeres en el jardín, o los espectáculos, se metieron a los cabarets y empezaban a pintar a los personajes y a los cantantes y a los visitantes de estos lugares. Empezaron a pintar temas turísticos también, en fin, querían pintar la vida moderna y querían pintar un París en plena transformación. Esos eran los plenos. Digo, Van Gogh pintó sus botas, su par de zapatos, o sea, ese tipo de temas y además con una técnica eh, muy poco conservadora, por decir. En los salones se presentaban a artistas, ahora está de moda la palabra, muy conservadores, eran salones más académicos, y aquí entraron a romper con todo eso, y la intención que tenían supuestamente era que los colores se unieran en tu retina. Entonces por eso queda este ambiente, esta atmósfera como velada en los cuadros impresionistas. Si le sumas que algunos de ellos siguieron pintando hasta una edad muy avanzada, cuando ya habían perdido la vista. Bueno, entonces el origen es que entra un crítico de arte, un periodista, para hacer una crónica de la exposición paralela de estos rechazados que se atrevían a ponerse en el estudio de un fotógrafo. Era un edificio de 4 pisos ahí frente a la ópera de París, de Charles Garnier, y se expusieron 250 cuadros. No está muy claro cuántos fueron, no había un registro, no había un libro que llevara la bitácora de cuántos cuadros estaban colgados. Se calcula que eran 250. De esos 250 cuadros, muchos artistas pues no trascendieron, o para encontrarlos hay que hacer una investigación muy profunda. Más o menos 50 o 60 cuadros se ajustaban a lo que estaban postulando estos pintores. No existe un postulado, no existe un documento que diga cómo debe ser el arte impresionista,
pero ahí se exhibieron estas piezas. Algunos de los artistas eh, eh, capitularon y volvieron al año siguiente a los salones oficiales. Ese caso es Cézanne. Y otros como Degas, que era hijo de banqueros, era un hombre que vivía en la opulencia, que era un sibarita, que tenía gustos muy refinados. Degas, el que pinta las bailarinas, él sí jaló parejo siempre con los impresionistas. Y se fue el primer año al Salón de los Rechazados, que así se llamó, de una forma muy rebelde, así nombraron el salón. Francia estaba en un momento muy triste, digamos, había perdido la guerra con Prusia, estaba siendo muy reprimido el pueblo francés, y esta exposición logró que un poco lo que buscaba era devolverle el espíritu a este pueblo recién derrotado. Y llegó este crítico, Louis Leroy se llama, se hizo célebre su nombre porque él fue el que bautizó la exposición. Al ver un cuadro, que por supuesto está en la exposición, que mucha gente lo considera uno de los íconos más importantes de la historia, el cuadro se llama Impresión al amanecer. Es un retrato del puerto del Havre, con un sol rojo a la derecha, es muy conocido, se ha reproducido miles de veces. Un barco que aparenta estar hundiéndose, y unas sombras, y el azul del agua y el reflejo del sol. Le llamó, haciéndole burla a este cuadro, que se llamaba Impresión al amanecer, les llamó artes impresionistas de una forma despectiva. Y luego los impresionistas, porque exhibieron 8 años continuos ahí en el estudio de este pintor. La segunda exposición ya no se llamó Exposición de los Rechazados, se llamó la Exposición Impresionista. Bueno, en esta exposición que abrió hace 2 días en París, se pueden ver 25 de estos cuadros originales, entre ellos unas bailarinas de Degas maravillosas, o el Olimpia de Eduardo Manet, este desnudo fantástico que tan polémico fue en su momento, con una esclava de color sirviéndole los alimentos a esta mujer hermosísima, completamente desnuda, posando para la cámara o para el pintor en este caso. Bueno, hay obras espectaculares. La exposición va a durar hasta el día 14 de julio, que es el día de las fiestas francesas, ¿no? De la Revolución Francesa. Y además tiene una parte inmersiva, en donde puedes ver un espectáculo inmersivo, o sea, exposiciones verdaderamente fuera de serie que se organizan en Europa, en Francia, y algunas hemos tenido oportunidad de ver aquí. Hago un pequeño paréntesis para que el que nos esté oyendo visite la exposición de Damien Hirst en el Museo Jumex, aquí en Polanco, en la Ciudad de México, porque es una exposición única que no volveremos a ver en muchos años. Damien Hirst es posiblemente uno de los 10 pintores más caros hoy por hoy. Y bueno, pues entran a la historia porque se pagan por sus obras $100 millones. Son varios. Ya tendremos posibilidad de platicar este tema, querido José Manuel. Esta exposición de París es importante ya de hace 150 años, ¿no? Que se inauguró esta primera exposición que se denominó en un principio Ávidos de Independencia, ¿no? Y bueno, Así es es. importantísimo. Muchas gracias por estos comentarios. Y fue cuando surgió el impresionismo, se puede decir, ¿no? Muchas gracias. Y pues nos vemos la próxima semana, si no tienes a mal, si nos vemos por aquí. Con mucho gusto, José Manuel. Muy Aquí nos veremos. interesante. Y en México platicaremos de esta exposición que nos comentas también, ¿no? Claro que sí. Hay que visitarla. Visítenla ahí en Polanco, Museo Jumex, Damien Hirst. Pues muchísimas gracias y nos vemos. Saludos a todos, suscríbanse.